¿Recuerdas qué tenemos este fin de semana, este próximo domingo? ¿Quién dijo nuestro retiro? Es especial, ¿verdad? Pero el domingo, ¿qué hay? A ver. Eso me pasa por no ser específico. Bueno, quebrándome la cabeza, pensando qué les comparto a los hermanos. No sé qué, ¿no? Pues pensé en algo en donde podamos estar preparándonos para nuestra conferencia el próximo domingo. ¿Qué te parece? ¿No? Y es algo muy sencillo, tampoco es que te descubrí el hilo negro, ni mucho menos. Pero es algo que cuando yo lo estaba viendo me llenó de mucha inspiración y me animó mucho a estar invitando amigos. Y ahorita vas a ver. Tú me dices si al término no te sientes motivado e inspirado a hacer lo mismo. Este tema se llama el poder de mi testimonio. El poder de mi testimonio. Y vamos a leer enseguida, vamos a la escritura, Marcos 16:15, acompáñame por favor. Tú me dices cuando ya estés ahí. Marcos 16:15, mira lo que dice. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Para quién es el mandato que mencionó aquí Jesús? Para los discípulos. Para los discípulos, ¿no? Pensaba en Mateo 28, del 18 al 20, pero dije, ese ya se lo saben hasta de memoria. Otro. Quizás me gustó porque además es muy similar al de Mateo 28, porque también les dice, vayan a todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Yo te quiero hoy platicar, o más bien llevarte a reflexionar. Tú y yo tenemos buenas noticias. Así es. O dime sí o no. Sí. ¿Sientes que todas las noticias son malas? No. ¿Sabes? El problema es que muchas veces nos enfocamos en las malas noticias. Así es, dinos Y Manuel. olvidamos que tenemos buenas, ¿sí o no? Así es, dinos Manuel. Tú y yo entonces tenemos un testimonio que ofrecer a los demás. Sí, amén. ¿Sabes qué descubrí yo? Que yo olvido que tengo un testimonio. Y tal vez te ha pasado a ti. Dinos Manuel. La Biblia, fíjate, voy a mencionarte algunas historias que son testimonios poderosos. Están en la Biblia, pero vas a ver que al final te vas a dar cuenta de que tu testimonio también es poderoso. Amén. Por ejemplo, ¿qué te hace pensar, como nos compartía David el domingo, la historia de José el Soñador? ¿Qué tal el testimonio de José el Soñador? Wow. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿no? ¿Cómo se habrán sentido sus hermanos después de tantos años, todo el daño que le hicieron? ¿Tampoco no fue un testimonio poderoso para ellos? Sí. Yo no sé si ellos se convertirían en cristianos, ¿no? No lo sé. Pero el testimonio para nosotros ahí quedó. Así es. ¿O qué tal el testimonio de David cuando pelea contra el gigante? Y es solamente una cosita. ¿Cómo se sentirían sus hijos de escuchar esas historias que David les platicaba de cómo peleó con el gigante? O un más joven, ¿no? Para defender a las ovejas peleaba con leones y los mataba con las manos. ¿Te imaginas? Dije, yo no tuve ninguna de esas historias para contar a mis hijas. Pero es impresionante, ¿no? O sea, ¿cómo se sentirían los hijos de David? ¡Wow, papá! Increíble, ¿no? Sí. Historias que además David, José se aseguraban de que el honor se lo llevara a Dios en todo momento, ¿no? No era de que lo maté con mis manos, no, nada. Dios me ayudó, Dios estuvo conmigo, igual con José, ¿no? Miren lo que Dios hizo, usó el mal que ustedes querían hacerme para bien. Y entonces era un testimonio, fue un testimonio poderoso. ¿O qué tal Daniel en el foso de los leones? Un testimonio poderoso. Claro. ¿Te imaginas cuando vieron ahí, órale, estos cuates no se queman?
Bueno, a Daniel y sus amigos, ¿no? Más bien sus amigos. Daniel en el foso de los leones. ¿Qué tal? ¿No? Impresionante. Y con esto yo te quiero preguntar, quiero que te pongas a pensar qué testimonio tú tienes para compartir. Yo sé que no va a ser ninguno de estos impresionantes, pero ¿sabes qué? La gente hoy no espera nada impresionante de veras. Si tú le hablas a la gente de una vida transformada, puedes impactar. Es verdad. El detalle es, ¿lo has olvidado? ¿Has olvidado que tienes un testimonio poderoso que compartir a los demás? Yo lo había olvidado. Tu historia puede impactar otras vidas. Es cierto. Yo te animo a que recuerdes qué historia, cuando tú empezaste a estudiar la Biblia, impactó tu vida. Cuando alguien se acercó y te compartió, ¿qué impactó tu vida para decir, sí me acerco? Yo, cuando a mí me compartieron, no me contaron nada que me impactara, la verdad, ninguna historia de la persona que me compartió. Pero ¿qué más que escuchar? Que puedo tener la salvación con solo tener fe, ¿no? No había ninguna historia extraordinaria, ni ningún acto heroico ahí para que yo tuviera el Evangelio en mis manos, pero el solo hecho de que alguien se acercara y me dijera, tú necesitas tener fe en Jesús para ser salvo, ahí está. Y tal vez no todos recibieron historias impresionantes para convertirse, pero tal vez algunos sí. Piensa en ella. Tu historia puede impactar la vida de otras personas. Por ejemplo, vámonos ahora al Nuevo Testamento. ¿Qué recuerdas, o más bien recuerdas la historia, por ejemplo, del leproso que sanó Jesús? Es en donde los fariseos criticaron mucho a Jesús porque había sanado en sábado. Y Jesús los mira con enojo, pero le dice, te sano. Y le ruega el leproso que le deje seguirlo, pero le dice, no. Ve a tu pueblo y habla de lo que Dios ha hecho por ti, de la misericordia que ha tenido por ti, y díselo a la gente. ¿O qué tal la historia del endemoniado? ¿Te acuerdas aquel que tenía muchos demonios? Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, bueno, el demonio. O uno de ellos dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Después de que este hombre es sanado, le ruega a Jesús que lo deje seguirlo, y Jesús le dice, no, mejor ve y habla de lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Y sabes, lo mandó a dar un testimonio Sí. de la transformación que había sufrido, o de la cual había gozado más bien, después de tanto sufrimiento. ¿O qué tal la mujer samaritana? Ahí en el pozo, ¿te acuerdas? Sí. Cuando Jesús se encuentra con ella y tiene ahí una conversación, los discípulos los ven, parece una conversación medio rara porque era entre un judío y una samaritana, pero entonces Jesús empieza a hablarle, ¿te acuerdas? Sí. Te sabe la historia, yo lo sé. Sí. Y entonces esta mujer va sorprendida con su pueblo a hablar de lo que Jesús le había dicho. ¿Y te acuerdas lo que les dijo? Oigan, este hombre me ha dicho todo lo que he hecho. Creo que es un profeta. ¿Y qué pasa después? La gente viene a Jesús, escuchan sus respuestas, escuchan su voz, ¿y qué le dicen a ella? Ya no te creemos solo porque no lo dijiste, sino porque lo hemos visto nosotros. Amén. Y es impresionante. Entonces, hay testimonios poderosos en toda la Biblia, y solo puse estos pocos, pero hay muchísimos más. Sí. Ahora, nadie puede quitarnos, hermanos, el impacto de nuestro testimonio. Yo tengo uno. Quizás no recibí uno cuando me compartieron, pero yo tengo uno y sé que todos tenemos uno. Así es. Porque, sabes, a lo largo de los años de nuestra vida como discípulos, ¿cuántas pruebas no hemos superado? Así es, Dios Manuel. ¿Cuántas situaciones difíciles no hemos enfrentado y hemos salido adelante solamente porque somos discípulos? Porque ante tal situación, ante tal condición o preocupación, ¿qué hacemos? Antes ya no era bueno, y sabes, tristemente me entero que hace 3, 4 días un compañero que hace años jugaba yo fútbol con él,
se suicidó y estaba muy joven, de hecho más joven que yo, y tomó el camino, ese camino fácil. Pero creo que tú y yo podríamos hasta salvar vidas Sí, con nuestro testimonio. así es. Entonces tenemos el próximo domingo un tiempo Sí, en donde podemos traer a muchos amigos. así es. Y hoy vamos a tener 3 días, pero ¿qué tal esos 3 días? ¿Cómo vamos a estar? Compartiendo como locos Amén. a nuestros amigos en la calle, en donde Amén. sea, ¿no? En el trabajo, en donde sea. Amén. Entonces, quiero animarte a que pienses en esto. ¿Cuál es tu historia? Y quizás la has compartido con algunas personas, pero como te decía al principio, tal vez has olvidado que tienes una historia que puede impactar a otros. Y que hoy la recuerdes, y que tenemos una el domingo, pero tenemos otra en octubre, que no se te olvide. Otra conferencia. Entonces, que hoy, a partir de hoy, tú y yo nos encarreremos para que el fin de año, o más bien todo lo que resta del año, imitemos muchos amigos. Amén. Imagínate, pensaba yo, que cada uno de nosotros impactemos con nuestro testimonio por lo menos a uno. Sí. Y no estoy hablando de uno para el próximo domingo, ¿no? Va a ser uno o muchos más. Pero que fuera uno. Somos más o menos 230 en la iglesia. Y que estudias con él y se convierte, y luego con otro. ¿Sabes? Hoy me siento muy animado porque tenemos 2 matrimonios estudiando la Biblia. Amén. Nos estamos apoyando mi esposa y yo con 2 matrimonios. Uno se está restaurando, y el domingo se acercaron otro matrimonio a decirnos que quieren restaurarse. Amén. Entonces son 3 matrimonios. Amén. Entonces Jesús dijo, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué o de qué maneras vas a utilizar tu historia para el próximo domingo? No tienes que pensarlo mucho, no tienes mucho tiempo, tienes 3 días. Pero después tienes hasta octubre. Ajá. Quiero animarte a que pienses que tu historia es poderosa y que puede transformar la vida de otras personas. Así es. Y no me vayas a decir, no tengo nada que decir, o no tengo ni nada impresionante. Dinos, Manuel. Me he dado cuenta en estos últimos meses que la gente está ávida de escuchar buenas noticias. Sí. Y Jesús nos dijo, vayan y hablen buenas noticias, lleven las buenas noticias a todos. Y sí, son las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Pero ¿dónde dice que tu historia no puede ser una buena noticia? Tu historia de transformación, claro. No vais a contar cualquier historia. Ajá. Entonces hoy quiero animarte, para terminar, a que oremos cada quien en casa, porque tu historia, si tienes que escarbarla ahí, sacarla del baúl de los recuerdos, si la has tenido olvidada, la desempolves y la uses estos 3 días. Amén. Yo he tenido que hacerlo. Vamos a terminar, acompáñame, Romanos 10. Versículo 14. Romanos 10, 14. Mira lo que dice. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído hablar de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Volvamos a leer. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga?
¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Hoy tú y yo somos enviados. Sí. Y somos enviados a dar buenas noticias. Así es. Pero hoy te animo a que utilices esa historia, tu testimonio, el poder de tu testimonio para dar esa buena noticia. Amén. Es hora de cambiar a otra persona con tu historia. Gracias, hermanos, espero que este tiempo te haya ayudado. Amén.